Hacemos todo, esto está en la red, ustedes pueden ver, esto es lo que ponemos los cassettes. Este es lo que llegaba, en este caso miren una vesícula muy bonita con sus cálculos y todo. Esta es la macro. Entonces ustedes por el programa pueden llamarle, va a salir las macros también, ¿no? Entonces eso le ayuda a lo que es la parte, usted sabe que desde el punto de vista de patología, el punto de vista de patología, pues a nosotros más del 50% del diagnóstico es la macro, o sea que es mucho más importante. Y vamos a tener, usted puede ver aquí, visto, generalmente hacemos más de una toma para que quede registrado, para ver si hay alguna cosa particular, de tal manera que esto tiene dos ventajas. Una es que usted, si usted ha hecho la macro, pues es facilísimo, se acuerda. Pero si no ha hecho la macro, el compañero suyo de trabajo, pues se orienta muy bien, porque sabe exactamente qué es lo que le... Entonces, esto es, digamos. Sí, sí, sí. O sea, pues la cosa es que en nuestra estación de trabajo tenemos una cámara de estas como se usa para vigilancia, para poner de esos que nos ponen las multas ahí en la calle, igualita. Entonces está puesto eso, de tal manera que la macro se hace un clic, entran las macros y entran directamente, nosotros llamamos disco M, macros. Pero se va armando ya con el mismo número que corresponde al número de la biopsia. De tal manera que usted llama a la biopsia y va a llamar también a la macro. Si usted ve la macro, ya se entera y después ya le va a subir también la micro. Y al subir la micro, usted ya ve qué es lo que ha pasado, la pared, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de lo que es una cosa muy útil, no cuesta mucho. Hay sistemas que son mucho más caros, yo pienso que con una cámara de estas va estupendamente bien. Esto, nosotros tenemos como una pantalla touch, de tal manera que no usamos el dedo del guante porque casi se ensucia la pantalla, pero el lápiz es una maravilla. De tal manera que usted coge con el lápiz, y saca el teclado, pone el nombre, pone el número, ahí mismo el teclado, ¿no? El teclado que viene en la touch. Cierra eso, pues me dices, ¿ya tienes? Sí. Ya. Termina, Ricardo. Pero estaba conversando sobre esto. No se me va preguntando, pues vamos así, pues sí, porque vamos dentro del material. Entonces, se pone la macro que va a salir en el sistema. Como en todo, ¿no? Hay macros que están estupendamente buenas, hay macros que... Esta va a ser una apéndice, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se me carga la última que me indica dos cosas. Una es, si yo meto dos bloques debo tener dos placas, ¿cierto? Primerito. Y de no, se me llega una y ya ni le reviso, porque algo está pasando, se quedó en el proceso la otra, ¿cierto? Entonces ustedes miren, aquí está, esta es la imagen. Generalmente mis técnicos, pues esos son bastante especiales, y hacen del un lado y del otro para poder ver. Entonces tendríamos esto. Ahí tenemos esto, vamos avanzando, hacemos la descripción. ¿Qué ventaja tiene esto? Que usted puede dictar la macro sin haberle visto. ¿Por qué? Porque tiene del derecho. Yo creo que si me escuchan así está bien. Sí. Si quiere pone a dictar. Ya, que no sé dónde poner. Abajo, Ya. para las preguntas. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Que su compañero puede trabajar en el sentido, el colega, y además cuando usted ha tallado, generalmente tiene que ir a explicar cómo talló. Y de nuevo, ya es muy ocasional que ante una imagen de esta, mire cómo le da vuelta, le tiene todo, y esto es lo que entró. O sea, va a tener tres cortes,
y el proceso va a ser adecuado, ¿no es cierto? Entonces, y otra cosa que conversábamos, miren ustedes lo siguiente, ¿no? Esta es una imagen que ustedes ven aquí, estamos trabajando con Telefónica. Ah, no, a la derecha tenemos. Sí. Ese es el 5K. Eso es Se puede más grande. ¿Qué es eso? Nada. Nada. ¿Cierto? Entonces, y eso es lo que trabajamos, y miren la calidad de la imagen. Posiblemente no podemos hacer análisis de imagen, hacer un póster, pero esto le sirve para el trabajo diario. Pero, doctor, cuando saca la fotografía, ¿para una resolución grande o...? No, mira, vean una cosa, nosotros hemos hecho una serie de protocolos en donde vamos a trabajar para el 90% de las muestras. El 10% de las muestras va a pasar algo que puede ser que no esté bien la fotografía o que necesitemos más resolución. Okay. Pero es lo mínimo. Es lo mismo que nosotros nos hemos propuesto. ¿Cuánto estaríamos en el scan? ¿A 10? Normalmente a 10, 20 y solo los GIRSAS a 40, pero por manía. Ya, pero porque es una cosa así. O sea, él no quiere, digamos. El protocolo va Okay. cerrado. Pero él lo necesita. No nos movemos de eso, ¿por qué? Porque queremos solucionar y ver qué es lo que nos va fallando en cuanto a la eficiencia del telediagnóstico. Porque puede ser telediagnóstico de aquí a la otra oficina. Y a su vez, como les dije anteriormente, el telediagnóstico también le da una ventaja. Doctor, no puedo ir al trabajo. ¿Por qué? Porque mamá está vomitando, mamá. Me tengo que quedar. Entonces, ¿qué pasa? Por correo le manda los números de la biopsia. Está con la mamá, ¿ya? Está en la clínica con la mamá y me está resolviendo los casos. ¿No es cierto? Eso puede pasar, tanto al varón como a la mujer. ¿Sabe qué? Tengo que irme a tal sitio, me han invitado a Lima, al Congreso Iberoamericano de Telemedicina y todas las cosas. A mí no me deja, o sea, esto es, usted sabe que en el área privada usted tiene que seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tiene, esto es una herramienta útil. Entonces, esto por un lado la macro, como les mostré, la parte del informe, que se puede hacer, y por otro lado, que sería la parte de... Entonces, cerramos esto, que hemos visto lo que dan carpetas de macros, todo está integrado, es un software bastante sencillo. Nosotros podríamos entrar con este programa, que es el ImageView, que es el que vamos a ver como si estuviéramos desde el servidor, o este que es un auxiliar en donde nosotros cargamos una imagen que les voy a mostrar de ejemplo de hoy, ¿verdad? Esto es ya en el escáner. Entonces, el día de ayer, voy a mostrar, tengo para nosotros así una maravilla el WhatsApp, no hay que contarles a muchos, ¿ya? Pero es una maravilla. Van a cobrar, no importa, pero que den el servicio. Entonces, ejemplo, miren ustedes, esto me manda, me llega tanto a la tablet como me llega al celular, son los pedidos. ¿Ven? O sea, estos son los pedidos. Entonces aquí tengo la parte clínica. Entonces, y eso, yo lo que hago es, ejemplo, ¿no? Esto es el caso, me va a salir así, yo puedo aquí, mire, aquí tengo el icono, aquí tengo la pequeña imagen, que es de JPG, que es la que me está mostrando, pero esta es la que me va. Entonces le doy, como ustedes pueden ver, aquí le doy el doble clic y entro ya al microscopio virtual del escáner. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si ustedes ven, la primera cosa es esta. Si ven, aquí están las características, yo querría revisar, muy pocas veces lo hago, porque ya está protocolizado, y tengo la lámina. Ya primero, tranquilidad palpatoria, la lámina. ¿Ya? ¿Y dónde está la lámina? Aquí está la lámina. Entonces es la ventaja que no va a perder la lámina, no se le mete bajo el microscopio y todo. ¿Ya? Cierra esto, eso es de todos los días. ¿Qué pasa? Yo igualmente, miren, ya por la cosa no estudio así, porque sería estudiar la lámina así, horizontal, y lo que le hago es, le roto, y ahí tengo.
De tal manera que me voy ya directamente, le pongo acá, tengo 4 imágenes. Y esta es la velocidad que aquí, con todo el mundo usando los celulares que están conectados, tenemos esta velocidad. Porque esto es telefónica. No, pues va a quedar así la telefónica. Aquí hay otro fragmento de bioscientífica, como ustedes pueden ver. Ya, aquí tiene el tercer fragmento y tendrían el cuarto fragmento. Ya. Si ustedes tienen un monitor como este de alta resolución, ven cómo se ve allá y vean cómo se ve aquí. La diferencia es total, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, y además si le molesta esto, le retira y le pone arriba. Acá, allá está, ¿no? Entonces, pero aquí le ve perfecto, ¿no es cierto? Entonces, pero miren ustedes con qué resolución. Está 2, con lupa. Y yo pienso que si ustedes seguros van a estar más tranquilos, ven esto, ¿ya? Ven esto. ¿Ya? Ven los 3 fragmentos o los 4 fragmentos, pues ya en términos generales ya se lo tiene. O sea, no es problema, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro está que ustedes podrían decir, no, mire, yo quiero buscarle para ver esta zona de aquí. Ya. Pero miren aquí, miren. Este es un monitor, esto es todo, ¿no? Es una inversión de esta vale $1000 en un país, o sea, no es ninguna cosa, no supongo. Entonces ahí tienen, ¿eh? Es una calidad buenísima. Esto ya, un patólogo, yo digo, un patólogo que con 10 no diagnostica, dedíquese a profesor universitario. Ya lo decía una mamá, yo soy profesor de la universidad, y un chico perdí el año conmigo, doctor, no se llama, ayúdeme con el chico, no quiero, no va a atender a nadie, no va a ser que va a atender a nadie. Quiero que sea profesor nada más. Vamos. Entonces miren, esto es 10x, o sea, y claro, ya el vicio es esto ya. Para mí esto es vicio, porque ¿para qué? Lo tiene, mire la calidad que se da aquí, la calidad que se da allí. ¿No es cierto? De tal manera que esto usted puede tener la seguridad de lo que está haciendo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces esa es una de las aplicaciones que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Usted, para no estarse saliendo del programa, por eso es que nosotros nos hemos planteado tener una tablet, tenemos la macro, y la parte, esto no le movemos porque como es dificultosa la parte de la conexión, y la otra sería la parte del informe, ¿no? Entonces pasamos acá, informamos y se acaba el problema. ¿Estamos? Ya, cualquier cosa me van diciendo. Yo pienso que hay para un ratito porque hasta Paco, entras, ¿tienes la charla aquí? No, pero yo la tengo en la internet. Puro internet, sí. Después, y tendríamos también, si querríamos hacer, este es 40 aumentos. Bueno, vea, esto ha estado digitalizado a 20. Entonces, ahí tiene una resolución óptima a 20. Pero podemos avanzar a 40 ya con digital. Pierde un poco, pero podría haber alguna cosa. No me es necesario en la mayoría de las veces. Si es que necesito ver hongos, ver bacilo de Koch, ver Helicobacter pylori, obviamente necesito otro aumento más, pero solamente en las zonas que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, eso es el manejo de la microscopía. Usted puede hacerlo esto mediante, ven la manito, entonces si quiere, y acaso de estar Helicobacter, ya está. La manito, baja acá, igual, ¿no? Miren ustedes con esto, tendrían, miren, entonces eso, voy a mostrarles para dar chance, vamos a hacer lo siguiente.
cerraríamos aquí. Bueno, vamos a hacer, y quisimos armar una red para que ustedes puedan entrar de sus computadores. No vamos a tener la posibilidad porque alguna parte técnica nos está fallando aquí, pero lo que sí les podemos es dar la posibilidad de unos computadores, y vamos a dar un tiempo, y de los que manejen y hagan todo el expertise completo, pues les vamos a dar un presente. Vamos a ver. Sí, entonces, esta es nuestra pantalla de trabajo. Ahora me voy a salir. ¿Cómo me salgo de acá? Pues, y ya pueden volver a trabajar en otra cosa y se acabó el problema y estoy sobre el computador. Entonces, visto eso, doy a Paco que más anda ocupado aquí, de tal manera para que se desocupe pronto y que nos dé su Paco. Este computador está para ti. Muchas gracias, doctor Ugalde. Muchas gracias por la invitación y el auspicio que nos está dando Roche para poder hacer este tipo de taller. Yo lo que quería era simplemente hablar un par de palabras en lo que se refiere a cómo utilizar la telepatología para la educación y qué cosas lo que nosotros hacemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado. La página web es Path Informatics y esta es la página interna que tenemos para poder tener todas nuestras guías telefónicas y las cosas más domésticas dentro de nuestro programa de medicina, de patología. Y si ustedes hacen clic en este enlace, nos vamos a la página oficial de patología de la Universidad de Colorado. Esta es la parte la que generalmente ve el público en general. Aparentemente no sé, hay bloqueo de algunas imágenes. Bueno, entonces continuando, como vuelvo a repetir, acá tenemos una serie de catálogos y de manuales, artículos para los residentes, y uno de los enlaces que dice SPAC Cases, Surgical Pathology Unknown Cases, casos desconocidos en patología quirúrgica, y llamamos SPAC. Entonces ustedes hacen un clic aquí, y estos son los últimos que se han discutido desde enero de este año hasta octubre. Y esta presentación fue hecha por uno de nuestros colegas, el doctor Wilbur Franklin. Pero si ustedes van acá al segundo enlace donde dice los archivos, SPAC Cases Archives, son los casos que hemos tenido desde el año 2006 hasta el 2002. En este caso tienen toda esta lista, y la lista estaba siendo tan ya larga que decidimos crear otra página. Una de las presentaciones que yo he tenido acá, vamos a abrir la que dice enero 9, está bajo mi nombre, y esto es lo que se les da, por ejemplo, a los residentes. Esto es un programa que está dirigido principalmente a los residentes. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen estas discusiones de casos, se les daba anteriormente las laminillas. Entonces los residentes iban, estudiaban las laminillas con una presentación de un caso, como ustedes pueden ver ahí, donde había cierto background de la parte clínica, y ya después ellos tenían que analizar la laminilla y en base a eso dar su diagnóstico cuando todos ya se reunían para hacer la discusión de los casos. O sea, ellos tenían la laminilla por una semana. Pero que resulta, empezaron a aumentar los hospitales, entonces había que hacer juegos de laminillas para que todos los residentes tengan la misma cantidad de la misma oportunidad, pero muchas veces todos los cortes no eran iguales, entonces algunos tenían la lesión, otros no tenían la lesión, o era un caso muy interesante que era solamente una lámina la que tenía el patólogo y a veces se rompía la lámina y el caso desaparecía. Entonces cuando vino ya toda la parte de la digitalización de las láminas, solucionó tremendamente el problema. Lo único, nosotros desafortunadamente voy a hablar de la competencia porque es un sistema Aperio que tenemos, que comenzamos a utilizar desde hace ya muchos años y nos permite, como vuelvo a repetir, poder hacer este tipo de... Ahora, en este caso uno, por ejemplo, era un hombre de 54 años que tenía un dolor abdominal por 2 semanas, tenía una
tumoración palpable en el abdomen que no se movía y que aparentemente tenía buenos bordes. El paciente había perdido aproximadamente 30 libras en los últimos 6 meses y la tomografía abdominal revelaba una masa sólida en el riñón derecho de 15 por 17 por 15 centímetros, sugestiva de un carcinoma de células renales, la cual aparecía que estaba empujando inclusive dentro del estómago, y el paciente recibió una laparotomía demostrando pues, una tumoración de 30 por 30 centímetros, una masa adherente al duodeno y al colo transverso, con una perforación inclusive en la segunda porción del duodeno de aproximadamente 1 centímetro, y la nefrectomía. Acá tenemos la primera imagen. Las imágenes están protegidas, pero la palabra clave es SPAC user, y el mismo SPAC user es la palabra clave, simplemente para dar ciertas limitaciones al acceso a estas por cuestiones de confidencialidad. Y acá tenemos ya la minilla prácticamente escaneada. Ahora ya no necesitamos. Uno de los problemas con telepatología era la presentación de imágenes fijas, que el patólogo que está solicitando la consulta escogía arbitrariamente. Entonces muchos colegas decían, ¿cómo yo voy a dar un diagnóstico del caso cuando me están dando solamente el 2-3% de lo que está mostrando la lámina? Pero en este caso la lámina está completamente escaneada, y ustedes pueden ver, esta es toda la pieza histológica, y nosotros podemos hacer un zoom digital básicamente, y podemos, de acuerdo a la velocidad que tengamos de internet, lograr aproximaciones con un sistema logarítmico o algorítmico, perdón, de cómo es que se han generado estas imágenes. No tenemos cable. Esto no está conectado al cable. Ah, no. Porque Si tú le conectas el cable, hasta debería tener más velocidad, ¿no? ¿Dónde está la entrada? Actualmente habíamos solicitado que tengan acceso a alta resolución. Bueno, ya más o menos acá, como ustedes pueden ver en la zona de la derecha, este dial básicamente nos está dando el tipo de magnificación que se está produciendo, y podemos ir hasta los 40 aumentos, que es el objetivo que se ha utilizado para hacer la amplificación. Ahora, esto, como vuelvo a repetir, lo estamos haciendo con el sistema Perio, pero lo podemos hacer en una forma bastante organizada con el sistema de Rothschild, y sin ningún problema. Yo he visto de comparar la calidad de las imágenes y no hay punto de diferencia. Y podemos hacer lo que hacemos en la rutina, ¿no? O sea, vamos y podemos pasar la lámina, examinarla en distintas zonas, y aquí, no sé si ustedes ven que hay un pequeño cuadradito rojo, es donde nosotros podemos localizar la posición del objetivo. Lo puedo cambiar constantemente. Veo que el tumor principalmente está en esta zona. Entonces, si yo lo muevo a otras zonas, voy a ver seguramente parénquima renal normal, como por ejemplo acá, donde están los túbulos y posiblemente los glomérulos. En este caso en particular, si queremos ir a la parte ya diagnóstica, vamos a ver que esto es una proliferación de tipo maligno, es bastante celular, que tiene una atipia marcada, una considerable heterogeneidad de los núcleos, con núcleos prominentes y que son de una cierta forma fusiformes, y se llegó al diagnóstico después de hacer algunas otras tinciones especiales, que verdaderamente es un carcinoma de células renales, pero que ya tiene un grado de diferenciación que lo compara a un sarcoma.
No es un sarcoma en sí, todavía es un tumor epitelial, pero que tiene la forma de un sarcoma, entonces lo llamamos sarcomatoide, que también tiene una evolución mucho más agresiva en estos pacientes. O sea que simplemente yo quería darles, ustedes pueden tener ahora acceso a toda esta gama, porque lo único que necesitan es ir a esta página web, hacer clic en la sección de los SPAC, y el acceso o el login es SPAC User, y ustedes ya tienen toda la colección. También tenemos toda una serie de otros elementos de patología y que estábamos hablando en la conferencia. Por ejemplo, hemos puesto un enlace a la página del doctor Juan Rosay, que también utilizando un sistema de digitalización de las láminas, él puede estar compartiendo en una forma bastante graciosa con toda la comunidad del mundo toda esta rica colección que él tiene de láminas histológicas, utilizando un sistema igual que el que tenemos nosotros, que es el Raperio. Ellos presentan los casos también con cierta historia clínica, y nosotros podemos ir y ver, aparentemente esto puede ser una tiroides. Ya él hace mucha patología también endocrina, y podemos ver las características del tumor tal cual la podríamos observar en el microscopio. En este caso simplemente han usado un lente de 20 aumentos. Es una de las cosas que estos escaneadores tienen. Podemos usar un objetivo de 20 o un objetivo de 40, y de acuerdo a eso vamos a obtener la resolución de la lámina. Bueno, esto es simplemente lo que quería compartir. Tenemos un poco de tiempo, o sea que cualquier cosa que ustedes deseen, siempre estamos en contacto. Yo tengo algunos contactos acá en Lima, donde constantemente me están mandando casos para segunda opinión, y eso quería yo hacer un hincapié. Si nosotros logramos tener un sistema como el de Roche, por ejemplo, acá en el Perú, la segunda opinión en patología es sumamente importante. He tenido de 5 casos que me han mandado 4 en que hemos cambiado el diagnóstico, no solamente en sutilezas, sino, por ejemplo, un diagnóstico en una clínica de las mejores que existe, y uno de los mejores servicios de patología es un primo que me llama por teléfono y me dice: me han sacado un tumorcito de acá en el cuello y me han dicho que tengo carcinoma de páncreas. Entonces, ¿qué me aconseja? Le digo: si tienes carcinoma de páncreas, empieza a armar tus maletas, porque las posibilidades de sobrevivencia son bastante bajas. Pues eso, te estoy hablando de estadísticas, porque cada paciente es diferente, y hay pacientes que con carcinoma de páncreas pueden sobrevivir por mucho tiempo. Pero si el páncreas está acá y tu tumor está al otro lado del diafragma, tienes un estadio 4 y las posibilidades. Mándame el bloque. Me manda el bloque, empiezo a ver esto. Tiene una cierta una estructura micropapilar, y yo le digo: oye, esto no sé, ¿se han hecho una gamografía, una tomografía? Sí, me la mandó también por el sistema FTP, que es simplemente un sistema sumamente fácil de utilizar. Ustedes van, y esto es una cosa para que ustedes también la tengan. Tengo un dominio que es interwebpages.com, porque mi hobby es el hacer páginas web, y he puesto acá un programita que es gratis, y el teclado es diferente acá. O sea, ¿cómo pongo el? Aquí está, FTP. Este es un programa muy antiguo, pero que trabaja muy bien y es muy fácil de instalar. Ustedes hacen un clic acá, el programa va a bajar rápidamente. Una vez que lo bajan, usted lo conecta. Esto, el protocolo de transferencia de archivos, es muy fácil de instalar. Como les digo, pueden utilizar este sistema, usar este
Lo único que tienen que hacer acá es poner que es en la casa y por uso personal. Si ustedes ponen otro PIC, no se los acepta. Entonces lo instalan. Y como estamos en un taller, quiero que ustedes vean cómo la instalación se produce y después simplemente como por acá debe estar ya la instalación. Ahí está. Entonces, con este programita, ustedes pueden configurarlo. No quiero quitarle mucho tiempo, doctor. Pero esto es importante porque ustedes pueden transferir todo un CD o un DVD de acuerdo a la velocidad que tengan. Ustedes se pueden conectar. En este caso hay una serie de sitios yo podría configurar para conectarme con mi servidor. Va a tomar un par de minutos más, pero en este caso hay unos servidores que ya están preconfigurados. Lo que tenemos a la derecha es el servidor que está en alguna parte de Estados Unidos o Rusia, donde puede estar el servidor. Y lo que tenemos a la izquierda es nuestra computadora. Lo único que tenemos que hacer es hacer un clic aquí en el archivo que yo quiero transferir. Hago un clic acá en el centro y el archivo se va a transferir de mi computadora al servidor. Y yo, si tengo el mismo acceso, estando en cualquier parte del mundo, puedo ir y entrar a esa carpeta y jalarlo y bajarlo a mi computadora sin ninguna limitación, porque los correos electrónicos, el que mayor acceso o tamaño les da es, creo que Gmail, que se puede transferir hasta 25 megabytes. Pero si ya estamos hablando de gigabytes, ya no tenemos límite para poderlo mandar por correo electrónico. Entonces hay que hacerlo en esta forma. Entonces, por esta vía me mandaron toda la tomografía y después, examinando la radiografía, el páncreas estaba limpio y habían puesto un diagnóstico de cáncer de páncreas en la cabeza o una PET scan que lo habían leído a los 45 minutos, que es una cosa que nunca se hace. Porque a los 45 minutos los huesos, el hígado, todo florece. Y en la vejiga habían dicho que estaba normal. Total, para hacer la historia corta, esto fue un cáncer de vejiga. Y le mando a los radiólogos una nota, encontré el correo electrónico, le digo, miren esto, hice capturas de pantalla, le puse flechas, esto no es cáncer de páncreas, esto es cáncer de vejiga. Muchas gracias, doctor. Esa fue la contestación. Perdona, entonces, ¿dónde estuvo la parte? En cáncer de vejiga. Pero revisamos el caso, ¿no? Claro, lo hemos revisado con usted. Sí. Eso para linfoma de Hodgkin. El niño ya había 10 años, tenía una tumoración en el cuello, Hodgkin. Unas coloraciones de inmunoperoxidasa eran, lamentablemente, no estaban bien hechas. Hicimos toda la batería, era un linfoma de células B largas con predominante población de linfocitos T, que es una de las variantes de los linfomas B, que las pocas células B son muy grandes, los marcadores todos estaban de acuerdo que eran células B, no eran células de Hodgkin, y cambiamos el diagnóstico también radicalmente. Afortunadamente, desde el punto de vista del tratamiento no había mucha diferencia, pero definitivamente desde el punto de vista de patología era un linfoma completamente diferente. Entonces, yo lo que quiero es que acá en el Perú exista un escaneador, y así como lo tienen en Cuenca, que también podamos tener un escaneador acá para poder mandar imágenes, porque lamentablemente la parte más cara, podríamos decir, tiene que estar donde se necesita la segunda opinión. Porque yo, estando en Estados Unidos, lo único que tengo que hacer es tener mi buena pantalla donde recibir los casos. O sea, yo no necesito escanearlo, donde hay que escanearlo es acá. Y se podría hacer un sistema muy interesante de segunda opinión, que es lo que hemos estado conversando muchas veces, para poder hacer segunda opinión de patología. Y si tenemos un sistema como el de Roche, por ejemplo, de que ustedes están en un servicio central, tenemos un laboratorio central donde se instala ese escaneador,
todos los servicios de patología pueden llevarlos ahí. Y no solamente serviría para tener segunda opinión, sino también para elevar el estándar, porque a la hora que hay una segunda opinión, ya un patólogo no va a dar un diagnóstico así tan aberrado como el que a veces están dando. Y no solamente ese es un problema acá, eso es un problema allá también. Entonces, yo creo que la disponibilidad de escaneadores de histología es una necesidad, y especialmente para nuestros países que todavía no tenemos el desarrollo que existen en otros lados para poder hacer diagnósticos de precisión. Gracias. ¿Cuál? La página de Rosa es la dirección. Si van a la página de la Universidad de Colorado, pathinformatics.com, PATH informatics.com, ahí debe estar el enlace. No me acuerdo el enlace en ese momento. Y es centro, no pide pago. Para entrar a esa página no, para entrar a los casos clínicos sí, pero ahí ya les he dado la palabra. Marcial, ¿qué nos pasa? Muy bien, bueno, pues a ver, yo antes de decidir un poco cuál es el contenido, tengo dos propuestas. La primera sería conceptos básicos de imagen digital en anatomía patológica, y la segunda propuesta para el taller que traía, dependiendo un poco del perfil de las personas que estáis aquí, de los compañeros. Entonces me gustaría saber, ¿hay informáticos aquí? Yo creo que hay algunos aquí. Vale, perfecto. ¿Y el resto estáis más dedicados al mundo de la medicina o patología? Perfecto. Y luego hay otros compañeros que se dedican a otras especialidades o a la gestión o lo que sea. Correcto. Muy bien. Pues entonces vamos a... Como hay bastantes informáticos y de esto saben mucho más que yo, pero sí me parecía interesante ver algunos aspectos básicos de imagen digital, porque creo que van a ser importantes de cara a muchas de las decisiones que luego vamos a tener que tomar, por ejemplo, a la hora de decidir algo tan sencillo como y qué monitor voy a utilizar para trabajar. Por eso creo que es importante. Bueno, vamos a pasar un poco de los aspectos históricos, era simplemente por resaltar que efectivamente aquí ha habido trabajos sobre telemedicina, telemedicina en concreto ya desde los años 68, que desde México, pues el doctor Ramiro Iglesias pues hacía lecturas de electrocardiograma enviadas desde el Apolo 8. La realidad es que llevamos ya unos años con este tema de la transmisión de imagen. Para nosotros lo que es la imagen digital, pues hay dos fuentes fundamentales. Como veis aquí tenemos esta cosa rara que tenemos aquí, es un sistema de MACAM, es un sistema que entonces tenía una resolución muy baja de 700 por 400, una resolución PAL, pero era lo que teníamos, ¿no? Hace años, para la imagen macroscópica. Esto afortunadamente ha evolucionado bastante. Y el otro sistema con el que trabajábamos, pues si los patólogos lo conocéis muy bien, era el poder acoplar una cámara y luego pues una cámara que era analógica y que luego teníamos que digitalizar. Bueno, de todo esto, con estos ensayos, lo que aprendimos es que, caray, hay algo más que la resolución de la cámara. Entonces parecía que todo lo importante es cuántos megapíxeles tiene tu cámara y ya está. Vimos que no, que aparte del píxel, depende del tipo de imagen, depende del tamaño del píxel que tenga el dispositivo, la cámara, el escáner, depende de la resolución, que es básicamente la distancia que hay entre píxeles, depende del formato que le vayamos a dar, depende de la compresión
y en el caso del vídeo, por supuesto, de la frecuencia, ¿no? Con lo cual aprendimos los patólogos que ya no bastaba con decir que era una cámara de 8 megapíxeles, ¿no? Teníamos que valorar todos estos aspectos que os comento. El píxel, que en cuanto amplías una imagen, pues por desgracia da la cara, pues es cada una de estas unidades. Y aquí además estáis viendo otro artefacto añadido, que es el artefacto JPEG, el efecto que provoca JPEG, que hace que veis una serie de cuadrados mayores que han sido creados por el artefacto de la compresión de la imagen. Esto que a simple vista no se ve, esto que está genial y que estamos diagnosticando, esto de cara al futuro es muy peligroso, porque si luego vamos a querer hacer un análisis automatizado de imagen y contar receptores, por ejemplo, de un Ki67, y hemos provocado todo esto artefacto, esto está demostrado en una serie de estudios que hicimos con la Universidad de Tortosa, que esto provoca que aquí es muy difícil distinguir qué núcleos son positivos y negativos. Esto da lugar, sobre todo, a mucho falso positivo en la cuantificación de núcleos, el artefacto de compresión que provoca JPEG. Bueno, ese es el píxel. Y efectivamente, pues, además de tamaño de píxel, pues habrá que valorar aspectos que además los podemos ver simplemente por yendo a Windows, y ahí vamos a ver, por ejemplo, pues aspectos como la resolución de la pantalla, que hoy en día afortunadamente vamos disponiendo de dispositivos con una resolución cada vez mayor. Por ejemplo, en este caso es un monitor barco, que me permitía resoluciones de 1600 por 1050. El otro aspecto es, aparte de la cantidad de píxeles representadas en bytes, cada byte serían 8 bits, me van a permitir representar hasta 256 colores, es decidir si voy a utilizar color verdadero, con lo cual necesitaría solamente 3 bytes, o si voy a utilizar 32 bits de color, lo cual la verdad es que en anatomía patológica apenas se usa. Normalmente de la mayoría de las aplicaciones que vais a ver, de los escáneres y tal, es muy raro que estén ofreciendo 32 bits, que lo utilizamos para las transparencias, el poder luego representar algo detrás de la imagen. Normalmente nos solemos quedar aquí en 24 bits. Y luego, en cuanto a los formatos de imagen vectorial, la verdad es que no se utilizan. Esto está muy bien para hacer pósteres, para hacer dibujo técnico, pero los formatos de imagen vectorial no los usamos, con lo cual lo que tenemos que pedirle al fabricante es que trabaje con formatos de mapas de bits, BMP o BIF, y de momento no estamos utilizando formatos de imagen vectorial, por lo menos hasta donde yo conozco. El tamaño de la imagen, obviamente, antes hemos dicho que se puede medir en píxeles, pero eso viene condicionado también por dónde lo vamos a representar. Yo puedo tener una imagen de 1600 por 958, pero depende del dispositivo donde lo quiera mostrar. Por ejemplo, si es una impresora, tengo que decidir cuál es el formato de salida que le quiero dar a ese archivo. Si no lo hago así, me puedo llevar la desagradable sorpresa de que en distintos ordenadores o en distintas impresoras o en distintos monitores la imagen se ve más pequeña, más grande, y sin embargo la imagen siempre tenía los mismos tamaños de píxeles. Y eso se debe a la separación entre píxeles, a lo que luego veremos que es la resolución. Una resolución de 72 píxeles es muy baja, y es habitualmente la que muchas
La mayoría de los monitores tiene 72, los monitores convencionales, ¿no? Es lo que te van a mostrar. Eso para diagnóstico esencial, como le gusta al doctor Ugalde, para diagnosticar a 10 por o a 4 por, está genial, ¿no? Pero como sabemos todos, para ver el Helicobacter, 72 píxeles tampoco vale, necesitas 40 por, y si quieres mucha resolución, vas a necesitar monitores que te den una resolución algo mayor, como mínimo 96 píxeles por pulgada. Y desde luego en una impresora haría falta por encima de los 200 píxeles por pulgada. Si quieres representar una imagen microscópica de muy buena calidad en papel, necesitarías a partir de 200 píxeles por pulgada. Esta es más o menos la misma imagen, y lo único que hemos hecho, manteniendo lo que es el número de píxeles, es ajustar 10 píxeles por pulgada y 72 píxeles por pulgada, y veis cuál es la diferencia. Es una forma provocativa, ¿no?, de ver el efecto que, aun teniendo el mismo número de píxeles, el repartirlos de forma distinta también hace que la imagen se vea muy afectada. Bueno, esto hace que aquí hay que echar números, y ya nos han comentado algo de lo que ocupa una imagen. Hay que considerar, a la hora de hacer todos los cálculos de cuánto almacenamiento voy a necesitar, tenemos que considerar cosas como, por ejemplo, cuáles son los anchos que voy a tener, y esto afecta píxeles de ancho y píxeles de alto. Eso está directamente relacionado con, ¿voy a digitalizar toda la imagen, o a su vez de cada preparación me voy a quedar con una parte? Esto para los patólogos es importante. Muchas veces las biopsias endoscópicas están seriadas. Si tú no coges toda la imagen, si tú solamente coges uno de los fragmentos de los 6 que tiene el cristal, vas a poder diagnosticar en el 99% de los casos igual de bien que si coges toda la seriación. Pero es que hay un 1% de los casos que a lo mejor la célula tumoral está justo en el fragmento que no digitalizaste. Por eso para nosotros es muy peligroso y nos obligamos a ver todos los fragmentos que contiene la preparación digital. Por eso para nosotros es muy importante que tanto el ancho como el alto suponga una imagen que va a tener más de 65.000 píxeles de ancho. Una preparación digital tiene más de 65.000, cosa que, como comentaba en la ponencia, ha hecho que DICOM, que los servidores de radiología no los podemos utilizar para anatomía patológica, porque esos servidores no están preparados para tener imágenes por encima de los, creo que son 65.000 píxeles el límite que tiene DICOM, creo recordar. Pero luego está, como digo, la profundidad de color. Hemos dicho que nos quedábamos con 24 bits, normalmente son canales de 3 canales, RGB, y 8 bits por canal. Con eso tendríamos pues que algo tan básico como una imagen de apenas 1600 por 900, y hemos dicho que eso equivaldría básicamente a un pantallazo de un monitor. Solamente un pantallazo de un monitor, que apenas va a ser ni siquiera yo diría que una milésima parte de una preparación, nos va a ocupar unos 4 megas, por supuesto de información sin comprimir. Ahora viene la otra parte. Ya tengo la información, y ahora ¿dónde lo voy a mostrar? Pues vamos a quedarnos, por ejemplo, con un sistema Windows que tenga una resolución de 96 píxeles por pulgada, yéndonos a lo máximo que estábamos comentando, a monitores de 1600 por 1200, hay que venirse a esta tabla y decir ¿qué tamaño de monitor necesita el patólogo para verlo?
Lo primero que tenemos que hacer es, en base a los cálculos anteriores, que nos ha dado la distancia entre píxeles, y yo tengo aquí el número de píxeles, me va a decir cuál es el tamaño de monitor perfecto para yo ver correctamente las preparaciones. Y esto es lo que tiene que hacer el patólogo, y no vale decir, yo quiero el monitor más grande que haya. Cuidado, si el monitor es tan grande y tiene tanta resolución, los objetos van a estar muy pegados entre sí. La resolución alta significa que la distancia entre píxeles son pequeños. Luego los objetos los vas a ver más pequeños. Mucha resolución, objeto más pequeño. Y entonces, aunque escanees a 40 por, corres el error de no ver un Helicobacter pylori. Por eso es muy importante venirte a este tipo de tablas para que calcular en base a lo que yo quiero ver cuál es el tamaño de monitor óptimo. Bueno, y aquí veis un poco la correlación entre otro aspecto que necesita el patólogo, que es el objetivo con el que vamos a trabajar, ¿no? Por desgracia, hasta ahora hablábamos de 20 por, 40 por. Eso en patología digital va a desaparecer. En patología digital vamos a trabajar con esto, con lo que es la resolución en píxeles, la distancia entre píxeles. Eso es lo realmente importante. Cuando el fabricante nos diga, mi escáner tiene una calidad de imagen excelente, le tenemos que pedir este dato. ¿Cuál es la resolución de imagen que tiene tu escáner? La mayoría están en torno a 0.25. A 40 por ejemplo, muchos de ellos están en una resolución de 0.25. Este es un caso, bueno, de un microscopio. Esto está tomado de un microscopio muy personalizado, y obviamente estamos viendo cifras de 0.90 de apertura numérica. Es un objetivo, vamos, excelente. Lo habitual en apertura numérica en 40 por también son en torno a los 0.75. Si uno mira lo que tiene por dentro un escáner, es muy curioso, pero casi todos utilizan objetivos Olympus. Casi todos. Yo diría que incluso la competencia de Olympus, cuando vende escáneres, también tiene objetivos Olympus. Bueno, con lo cual yo os diría que primero fijaros en la resolución y luego, mirando el objetivo, dime qué objetivo tiene, que eso de los patólogos saben bastante de objetivos, ¿no? Pues dime qué apertura numérica tiene. Todo lo demás está bien. Obviamente esto me va a permitir calcular cuál es el píxel por pulgada, cuál es el tamaño de la imagen sin comprimir, y luego pues la compresión del sistema debería permitirnos decidir cuánto voy a querer comprimir una imagen. Fijaos que de 26 gigas pasamos a una compresión en torno a 1 o 2 gigas. En la décima parte. No, es la única forma de trabajar, el tener que comprimir la imagen, pero por favor no utilicéis JPEG cuando hagáis esto. Bueno, pues estos serán los conceptos así básicos que yo os quería enseñar. Y yo creo que es bueno que pasemos a una parte más práctica, si os parece. Tenemos una conversa en donde están listos desde Cuenca con la charla. Perfecto. Vamos a hacer eso. Pues entonces lo hacemos luego.